Bueno, hoy entonces vamos a empezar con la unidad número 10, que es equilibrio químico. ¿Sí? Bien, pensemos una cosa. Nosotros teníamos hasta ahora, escribíamos cualquier reacción, ¿sí? Vamos con una reacción, este, vamos con una reacción cualquiera, por ejemplo, el hidrógeno puede reaccionar con el yodo, 2 de yoduro de hidrógeno, ¿sí? Esta reacción se da en estado gaseoso, ¿sí? Y quiero decir que, bueno, simplemente si pongo a reaccionar hidrógeno con yodo, se me forma yoduro de hidrógeno, ¿sí? Ahora, si yo en vez de colocar hidrógeno y colocar yodo, coloco directamente yoduro de hidrógeno en un recipiente, el yoduro de hidrógeno reacciona y me forma hidrógeno y yodo, ¿sí? Es decir, que esta es una reacción reversible, ¿sí? Que puede reaccionar en ambos sentidos, ¿sí? Es decir, yo, si coloco estos reactivos, se me forma algo de yoduro de hidrógeno, y si pongo yoduro de hidrógeno, se me forma algo de hidrógeno y yodo. ¿Estamos? Este tipo de reacciones, que son reversibles, lo que vamos a hacer es, en vez de escribir estas dos ecuaciones, directamente se va a escribir la ecuación química con una doble flecha, ¿sí? Indicando que este proceso puede evolucionar hacia ambos lados, ¿sí? Es decir, puedo, nada, digamos, si yo tengo yoduro de hidrógeno, reacciona para formar hidrógeno y yodo, y si pongo hidrógeno y yodo, reacciona para formar yoduro de hidrógeno. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, ahora, eh, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Cuando yo pongo a reaccionar hidrógeno y yodo, empieza a reaccionar y se me empieza a formar un poco de yoduro de hidrógeno. La velocidad a la cual, esto me lo van a creer porque cinética química es un tema que quedó para el final, pero esto que yo les digo ahora, lo van a creer, que la velocidad a la cual ocurre la reacción química depende de la concentración de los reactivos. Entonces, a medida que se van consumiendo, que va reaccionando el hidrógeno con el yodo, se van consumiendo los reactivos y la velocidad de esta reacción es cada vez menor. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a formar yoduro de hidrógeno. A medida que se consumen los reactivos, se me produce yoduro de hidrógeno que empieza a aumentar su concentración, por lo tanto empieza a reaccionar hacia el lado izquierdo. ¿A todos se les cortó o solamente a Lucas? ¿Alguno que me diga que está todo ok? No, se sigue escuchando. Ah, perfecto. Entonces sigo. Eh, entonces, a medida que aumenta la concentración de hidrógeno, empieza a aumentar la velocidad de la reacción inversa, es decir, de la reacción de que el yoduro forma, digamos, que los productos forman reactivos. ¿Estamos? Bien. Una aclaración que hoy tengo que hacer hasta acá y tengo que frenar con esto. Por convención, a lo que escribo a la izquierda de la doble flecha lo voy a seguir llamando reactivos, y a lo que escribo a la derecha de esta doble flecha lo voy a llamar productos, ¿sí? Eso por convención, porque en realidad ambos son reactivos y ambos son productos. ¿Estamos? O sea, si yo coloco
como les dije, si yo coloco lo que hidrógeno y yodo, se me forma esto, y si coloco yoduro y hidrógeno, se me forma esto otro. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Llega un cierto punto en el cual los reactivos están reaccionando para formar productos, los productos están reaccionando para formar reactivos. Llega un cierto punto que las velocidades estas se igualan. ¿Sí? Y en el momento en que se igualan las dos velocidades, la reacción sigue ocurriendo en ambos sentidos, pero las concentraciones se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual evoluciona hacia la derecha es exactamente igual a la velocidad a la cual evoluciona hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Sí? Esto es lo que se llama un equilibrio dinámico. ¿Sí? Esto es lo que se llama un equilibrio dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está reaccionando para ambos lados, pero las concentraciones, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un equilibrio dinámico y un equilibrio estático? Bueno, supongamos, ahora nosotros tenemos 10 alumnos. ¿Sí? Yo digo, bueno, tengo 10 alumnos conectados. Ahora, eso puede ser un equilibrio estático, ¿sí? ¿Qué sería un equilibrio estático? Que siempre están los mismos 10 alumnos conectados. ¿Sí? Ahora, sería un equilibrio estático. Un equilibrio dinámico sería que todo el tiempo están ingresando y saliendo alumnos. ¿Sí? Pero que siempre yo veo 10 conectados. ¿Sí? Alguno se conecta y a la misma velocidad que uno se conecta, uno se desconecta. ¿Sí? Yo veo siempre 10, pero en realidad se están conectando y desconectando todo el tiempo. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Los que llegaron recién, solamente planteé esto, una reacción reversible y un equilibrio dinámico. Bien, bien. Entonces, eh, exactamente. Cuando se, cuando se establece el equilibrio, cuando se llega al equilibrio, la concentración de cada uno de los reactivos y de los productos se mantiene constante. ¿Sí? O sea, yo mido desde afuera y tengo siempre la misma concentración. Ahora, no es que dejó de reaccionar, sino que reacciona en ambos sentidos a la misma velocidad. ¿Estamos? ¿Qué diferencia hay entre esto? A ver, voy a agrandar un poco acá. ¿Qué diferencia hay entre esto y, por ejemplo, una reacción irreversible? Por ejemplo, esto sería una reacción de equilibrio y esto sería una irreversible. ¿Sí? Por ejemplo, el metano, ¿sí? Con 2 de oxígeno, que forma dióxido de carbono y 2 de agua. ¿Sí? Que esta ya la habíamos visto. Esta es la combustión del metano. Esta reacción es irreversible, o sea, si yo coloco dióxido de carbono y agua, ¿sí? No tengo manera de que se me forme metano y oxígeno. O sea, es prácticamente imposible que yo ponga dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y que eso va, es prácticamente imposible, no, es imposible, o sea, no es algo que sucede. Si yo pongo dióxido de carbono y agua, no se me forma, en ningún momento se me va a formar metano y oxígeno. ¿Sí? No reaccionan entre sí el dióxido de carbono con el agua. ¿Estamos? Entonces, esto es una reacción irreversible. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a ir a un gráfico.
Si yo acá grafico, voy a graficar, por ejemplo, concentración molar en función del tiempo. ¿Sí? Los corchetes recuerden que es concentración molar. Supongamos que yo pongo, a ver, pongo 2, ¿sí? Yo pongo 2 molar, o bueno, voy a poner 2 moles de metano, ¿sí? Supongamos que el volumen es de 1 litro, ¿sí? Para hacerlo fácil, pongo 2 moles de metano y 2 moles de oxígeno, ¿sí? Y inicialmente no pongo nada más de dióxido de carbono y de agua. ¿Cuál es el reactivo limitante de acá? El metano. No, por cada mol de metano, yo necesito 2 moles de oxígeno. Entonces, si yo puse 2 moles de oxígeno, necesito un solo mol de metano. ¿Sí? Tengo y me sobra metano. ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Sí? O sea, yo necesitaría por cada 2 moles de oxígeno, necesitaría 1 mol de metano. ¿Sí? Entonces me sobra 1 mol de metano. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver en un gráfico cómo evolucionan todas estas concentraciones. ¿Qué pasa con el metano y el oxígeno? Inicialmente, ¿qué concentración tengo de metano? ¿Sí? Yo tengo inicialmente 2 molar de metano y 2 molar de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y al final, una vez que se me consume, obviamente cuando termina la reacción, ¿cuántos moles me quedan de metano? ¿Me queda 1 mol de metano? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que que te es, sobra? que es el exceso? ¿Cuánto me queda de oxígeno? 0. 0 porque es el reactivo limitante. ¿Cuánto me queda de dióxido de carbono? ¿Cuánto se me produce dióxido de carbono? 1. Todo un mol, ¿sí? Suponiendo un rendimiento del 100%, ¿no? Un mol, entonces se me produce de... Estoy... Creo que no puedo escribir. Ahí está. Entonces se me produce un mol de dióxido de carbono y ¿cuánto de agua? 2 de agua. Y 2 moles de agua. ¿Me siguieron todos hasta ahí? ¿O solo Camila? Entonces, Sí, inicialmente... sí. Bien, bueno, gracias. Entonces, si graficamos concentración en función del tiempo, el metano baja de 2 molar a 1 molar. Entonces, disminuye de 2 molar hacia 1 molar. El oxígeno, esto sería la concentración. El oxígeno baja de 2 molar a ¿cuánto? A 0. A 0. Entonces baja, bueno, de esta manera. Uy, horrible. Bien, ven que acá es donde llegó a 1 molar, más o menos. Bueno, acá es cuando terminó la reacción. Entonces voy a hacer acá el gráfico y tiene que coincidir justo que toca el 0. Perdón, toca el 0 y queda ahí en 0. Este sería el oxígeno. Bien, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Va de 0 a 1. Entonces crece de 0 hasta 1. ¿Sí? O sea que esto sería la evolución del dióxido de carbono. Y el agua pasa de 0 a 2. Pasa de 0 a 2. ¿Sí? Este sería el tiempo final, el tiempo en el cual se termina
la reacción. ¿Por qué se terminó la reacción? Porque se consumió todo el reactivo limitante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas? Bien, vamos con el equilibrio. Hasta acá, digamos, hice un gráfico, pero en definitiva apliqué los mismos conceptos de estequiometría que era lo que veníamos viendo. Ahora vayamos al equilibrio. En el equilibrio, ¿qué pasa? Eh, como los productos también me forman reactivos, entonces en definitiva nunca se me consumen todos los reactivos. Por más que sea el reactivo limitante, no se me va a consumir por completo ninguno de los dos reactivos. ¿Sí? Eh, No se consume porque es dinámico, ¿no? O- exactamente, porque es un equilibrio dinámico. O sea, siempre, cuando se establece un equilibrio, siempre voy a tener un poco, al menos, de cada una de las especies que participan. ¿Sí? Siempre un poco voy a tener. ¿Por qué? Porque si se me consumiera todo, sería velocidad cero hacia la derecha, pero tengo un poco de velocidad hacia la izquierda. Entonces, reaccionaría hacia la izquierda y se me generaría un poco de estos. Mm, ¿Sí? Y en estos casos de equilibrio químico, ya no vamos a hablar más de reactivo limitante. ¿Sí? Porque directamente lo que vamos a decir es, bueno, se establece un equilibrio. ¿Sí? Eh, bien, entonces, ¿qué pasa cuando graficamos? Supongamos que, entonces, inicialmente vamos a colocar, ¿qué ponemos? No sé, un mol de hidrógeno y 2 moles de yodo. Y nada de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a nuevamente hacer un gráfico. Concentración molar. Bueno, obviamente acá también ponemos volumen igual a 1 litro. ¿Sí? Esto es para hacer más sencilla el primer ejemplo. Bien, tenemos entonces 1 molar para el hidrógeno y 2 molar para el yodo. ¿Sí? ¿Qué les ocurre a estos dos? Se consumen. ¿De qué manera se consumen? Se consumen de manera pareja. Es decir, supongamos, si se consume medio mol de hidrógeno, también se va a consumir medio mol de yodo. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Entonces, supongamos que se me consume no sé cuánto, pero se me consume un poco de este y un poco de este. O sea, lo máximo que se me puede consumir de hidrógeno sería el mol entero. ¿Sí? Pero bueno, eso ya no sería de equilibrio, no sería una reacción de equilibrio. Entonces se me tiene que consumir un poco menos. ¿Sí? Y vamos a llegar acá, que a lo vamos a llamar el tiempo de equilibrio. ¿Sí? Llega un momento, un tiempo, que lo llamamos el tiempo de equilibrio, que es el momento en el cual se establece el equilibrio. ¿Sí? Y ya las especies no cambian su concentración. Entonces, fíjense que ¿cuánto disminuyó el yodo? Este es el yodo y este es el hidrógeno. ¿Cuánto disminuyó el yodo? Bueno, disminuyó desde 2 hasta algo de por acá. No sé cuánto es. Le voy a llamar X. ¿Cuánto disminuyó el hidrógeno? Bueno, disminuyó desde 1
hasta acá. ¿Qué relación hay entre esto y esto de acá? No sé, supongamos que lo que disminuyó el hidrógeno lo llamo I. ¿Cómo es I con respecto a X? ¿Son iguales o cuál es mayor que cuál? ¿Qué les parece a ustedes? Son iguales. Igual, claro. Son iguales, porque la relación es 1 a 1, la relación estequiométrica es 1 a 1. ¿Sí? Si se me consume un mol de hidrógeno, se tiene que consumir un mol de yodo. Si se me consume medio mol de hidrógeno, medio mol de yodo. Entonces, a esto también lo voy a llamar X. ¿Se entiende? O sea, llamo X a lo que se consumió de hidrógeno, que es exactamente igual a lo que se consumió de yodo. ¿Y cuánto se me produce entonces de yoduro de hidrógeno? ¿Sería el doble? No. El doble de lo que se consumió. Perfecto. El doble de lo que se consumieron estos. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a hacer el gráfico este, sube, va desde 0, porque inicialmente yo tenía 0, hasta llegar a un lugar por acá, que este entonces es concentración molar de yoduro de hidrógeno, y desde acá hasta el 0, bueno, el gráfico no me quedó perfecto, pero sería 2x. Sería esto el doble de estos dos pedacitos, está bien. No me quedó proporcional, pero creo que me siguieron. ¿Me siguieron? ¿El razonamiento? ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, yo voy a tener de hidrógeno, bueno, 1 menos X, o sea, 1 menos lo que se consumió, que sería este poquito de acá. ¿Sí? De yodo, ¿cuánto voy a tener? 2 menos lo que se consumió. Y de yoduro de hidrógeno, ¿cuánto voy a tener? Y bueno, el doble de lo que se consumió de reactivos. 2 veces X. ¿Se entendió? Sí. Sí, Pablo, sí, Camila. Sí, Sí, sí. profe. Bien. ¿Dudas hasta acá? Si no hay dudas, lo sigo complicando. Profe, se Entonces, está entendiendo sí, bien. ¿se entiende bien? Sí, sí. Buenísimo, Alan, gracias. Bien, bienvenido a las clases de química. Eh, bien, lo que tiene que quedar bien claro entonces con respecto al equilibrio es eso. Primero, no se consumen por completo los reactivos, ¿sí? Esto de reactivos y productos ahora ya es más una convención que otra cosa, porque ambas cosas son reactivos y productos, porque está reaccionando para ambos lados. ¿Sí? Yo por convención digo que a la izquierda están los reactivos y a la derecha están los productos, pero en realidad está reaccionando para ambos lados. ¿Sí? Eh, cuando se establece el equilibrio, siempre voy a tener un poco de cada una de las especies. ¿Cuánto? No lo sé, ahora lo vamos a ver, pero o sea, ahora vamos a ver cómo hacemos los cálculos para saber cuánto, pero siempre tengo que tener un poco de cada uno, ¿sí? En el equilibrio. Y, ¿qué más? Bueno, nada más. Y se siguen respetando estas relaciones estequiométricas en el momento de reaccionar. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos adelante entonces. Como es un equilibrio y estas concentraciones molares, estas concentraciones van a llegar, digamos, se van a mantener constantes, yo podría plantear entonces lo que vamos a llamar constante de equilibrio. ¿Sí? A la constante de equilibrio vamos a llamarla Kc, que es la constante
referida a las concentraciones de reactivos y productos, y la vamos a definir como el producto de los productos, valga la redundancia, dividido el producto de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Es decir, que vamos a plantear una KC que va a ser, para este caso, concentración molar de HI elevado al cuadrado sobre concentración molar de hidrógeno elevado a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, por concentración molar de yodo elevado también a la 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1. ¿Estamos? Entonces se define esta constante que relaciona las concentraciones de los productos con respecto a los reactivos. Entonces, si yo pongo a reaccionar en un recipiente, ¿sí? En un recipiente de 1 litro, yo pongo a reaccionar estos reactivos y productos, en un momento se establece un equilibrio, yo mido la concentración de cada uno, ¿sí? Pasado un cierto tiempo, yo mido la concentración de cada uno, no se modifica más, entonces digo, se llegó al equilibrio. Y luego hago productos sobre reactivos, y puedo calcular esta constante Kc. ¿Sí? Ahí veo, disculpen algo en el chat. Espera, no puedo ver el chat. Acá. Mensajes. Profe, esa expresión, ¿por qué se llama también ley de acción de masas? Ley de acción de masas. No sé de dónde lo sacaste eso, Alejo. Alejandro. Perdón, Alejandro. Sí, ahí estaba leyéndolo, pero bueno, no importa. Me lo grabo como expresión de constante de equilibrio. ¿Eso en dónde? ¿En dónde está eso? ¿Dónde lo estás viendo? En un apunte de inorgánica lo leí. Está bien. Sí. Y de acción de masas. No me acuerdo si hay alguna diferencia. Discúlpame, pero no. Te lo respondo el viernes si querés. Realmente no recuerdo en este momento si hay alguna diferencia entre una expresión y la otra. Sí, luego se lo mando por mail, así le muestro. Dale. Bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir en las constantes de equilibrio? Bueno, productos sobre reactivos, siempre y cuando no sean ni líquidos puros ni sólidos. ¿Sí? Los sólidos puros y los líquidos lo vamos a dejar afuera de la expresión de la constante porque digamos que, a ver, si es un sólido, no podríamos hablar de una concentración, ¿sí? Digamos, la forma de un sólido no depende de la cantidad. Y lo mismo si tengo un líquido en otra fase, ¿sí? Entonces, por eso no se tiene en cuenta en las expresiones de la concentración, ¿sí? Digamos, hay una explicación más profunda, pero no la voy a dar. Bien. Bueno, bien. Ahora, hasta ahí, ¿todo bien? ¿Se entendió todo? Seguimos con otra cosa. Seguimos con otra cosa, no. Vamos con otra reacción y vamos a expresar la constante de equilibrio, pero para otra ecuación química.
Por ejemplo, el amoníaco, ¿sí? Puede reaccionar para formar 2 de nitrógeno más 3 de hidrógeno. Perdón, estoy mal. Quise balancearla mientras la escribí y me salió mal. 2 de amoníaco me forman 1 de nitrógeno y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Bien, esto es una reacción de equilibrio, digamos, esta reacción es reversible y entonces se va a formar un equilibrio dinámico. Bien, ¿cómo sería la expresión de la constante Kc? Profe, ¿es necesario que pongamos siempre los estados de agregación? No, para este tema no es necesario, ¿sí? Si querés, te aclaro que en este caso ocurre en estado gaseoso, ¿sí? Pero para este tema no sería necesario. Pero ¿no es que en sólido y líquido no se toma en cuenta para la Bueno, constante? ok, sí, está bien. Ok, salvo justamente que les... A ver, vamos de vuelta. Les vamos a dar, en este tema directamente ustedes van a tener la ecuación química escrita, ¿sí? Y entonces van a tener que tener en cuenta si es un sólido, si es un líquido. ¿Está bien? En este caso es todo en fase gaseosa. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería la expresión de la concentración Kc? Amoníaco al cuadrado Bien, sobre, bueno, todo entre corchetes, sobre nitrógeno por hidrógeno. perfecto. Hidrógeno a la, Al cuadrado también, ¿no? Ah, no. al cubo, ¿no? Ah, ok. Sí, al cubo porque el coeficiente es 3. Bien. Eh, bien. Como en este caso la reacción ocurre en fase gaseosa, también podríamos definir una constante llamada Kp, constante de las presiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un recipiente rígido, en definitiva, la relación entre las concentraciones va a ser, ¿cómo decirlo? Va a tener una relación directa con la relación entre las presiones parciales de reactivos y productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo que tenemos en cuenta acá es cómo están chocando las moléculas una con la otra. ¿Sí? La velocidad de choque que tienen, ¿sí? La velocidad para que reaccionen una con la otra. Entonces, podríamos hacer también entonces una relación entre las presiones parciales de productos y reactivos. ¿Sí? Y la vamos a expresar de la misma manera, solamente que con las presiones parciales. Es decir, presión parcial de amoníaco. Amoníaco dije. Perdón. Ay, Dios. Estaba Eh, por preguntar eso. ¿Por qué los productos estaban abajo? sí, ¿por qué pusimos los productos abajo y los No quería reactivos arriba? contradecirlo. Ah, no sé, yo te dije, vos me dijiste que estaba bien. Quería preguntar si cuando es reversible se puede hacer de dos maneras. Pero cuando termine. Ok. No, la verdad es que no. Siempre van a ser reversibles, pero siempre tenemos que expresar la constante como producto sobre reactivos según lo que yo escribo en mi ecuación química. ¿Sí? En mi ecuación química yo escribí a la izquierda el amoníaco, es decir, a la izquierda es el reactivo y a la derecha nitrógeno e hidrógeno, es decir, que nitrógeno e hidrógeno son los productos. ¿Sí? Por convención. Entonces mi constante de equilibrio yo la tengo que expresar, ¿sí? En función de cómo yo escribí mi ecuación química. ¿Estamos? Entonces,
La ecuación química yo la escribí de esta manera. Entonces, ¿cómo tengo que escribir la constante de equilibrio? Como productos sobre reactivos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces vamos de vuelta. ¿Cómo quedaría? Entonces queda nitrógeno elevado a la 1 Ahora sí. Concentración molar de nitrógeno por concentración molar de hidrógeno al cubo Bien. sobre amoníaco cuadrado. Ahora sí. Bien. Y la constante Kp sería presión parcial de productos sobre la presión parcial de reactivos. Es decir, la presión parcial de nitrógeno por la presión parcial del hidrógeno elevado al cubo sobre la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado. ¿Estamos? O sea, se define Kp como producto sobre reactivos de las presiones parciales y Kc de las concentraciones molares. ¿Sí? Para este tema, siempre que hablemos de concentración, va a ser concentración molar. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora, si yo puedo plantear Kc y Kp para una determinada reacción, ¿sí? Me gustaría poder relacionarlas una con la otra. ¿Y cómo podría relacionarlas? Bueno, en principio tenemos que suponer que estamos trabajando con gases ideales. ¿Sí? Que dijimos que para esta materia todos los gases son gases ideales, así que podemos plantear que P por B es igual a N por R por T. El volumen lo puedo pasar dividiendo, me queda que la presión es igual a número de moles sobre volumen por R por T. Número de moles dividido el volumen en litros, ¿qué es? Molaridad. Concentración molar. Entonces la presión va a ser igual a la concentración molar por R por T. ¿Sí? Entonces la presión parcial de un gas va a ser igual a la concentración molar de ese gas por R por T. Entonces lo voy a reemplazar acá. Voy a decir que entonces Kp va a ser igual a, en vez de poner presión parcial de nitrógeno, voy a poner concentración molar de nitrógeno por R por T. En vez de poner presión parcial de hidrógeno al cubo, voy a poner concentración molar de hidrógeno por R por T y todo al cubo. Sobre, en vez de poner presión de amoníaco, voy a poner concentración de amoníaco por R por T y todo al cuadrado. ¿Me siguieron? Sí. Bien, veamos algo. ¿Qué me quedó? Kp igual a ¿qué? Concentración de nitrógeno. Bien. Acá tenemos concentración de hidrógeno por R por T todo al cubo. La potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y la división. Es decir, que me queda hidrógeno al cubo por RT al cubo. Es decir, que me queda por hidrógeno al cubo. Si yo acá tengo RT al cubo y acá tengo RT a la 1, ¿qué pongo acá? ¿Por RT a la cuánto? La cuarta. A la cuarta, perfecto. Sobre amoníaco al cuadrado por RT al cuadrado. Amoníaco. Al cuadrado por RT al cuadrado. Bien. ¿Qué es nitrógeno por hidrógeno digamos, nitrógeno por hidrógeno al cubo sobre amoníaco al cuadrado? ¿Qué es esto? Amoníaco a la 1. Escasez. ¿Es Kc? ¿Ven que esto es igual a esto? ¿Es igual a Kc? Sí. Entonces Kp
va a C por, cuando yo tengo RT a la cuarta cuadrado, ¿qué podría ser Se ahí? puede simplificar. Se podría simplificar. O sea, está bien simplificarlo. Otra forma, otra opción es, o sea, si lo simplifico, todos me siguen que me queda RT al cuadrado, ¿sí? Ahora, también lo podemos pensar como un número, ¿sí? Elevado a una potencia dividido el mismo número elevado a otra potencia, es lo mismo que este número RT elevado a, digamos, resto de las potencias, 4 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Nivel. Sí. También me queda 2, pero quería, o sea, en definitiva, KP me queda igual a KC por RT al cuadrado. Hasta ahí estamos bien. El resultado está muy bien. O sea, simplificando o haciendo la resta de los exponentes, llegamos a lo mismo. Pero quería llegar a esta expresión de 4 menos 2. ¿De dónde sale este 4 menos 2? Fíjense que en la ecuación química balanceada tenemos 4 moles de gas en productos y 2 moles de gas en reactivos. ¿Sí? Entonces, como fórmula general, Kp va a ser igual a Kc por RT elevado a la delta N. ¿Y qué es este delta N? El número de moles de productos gaseosos menos el número de moles de reactivos gaseosos. Sea una variación, lo final menos lo inicial. Bueno, sí. ¿Sí? De mi ecuación química balanceada. Fíjense que todo esto está relacionado directamente con mi ecuación química, cómo la balanceé y cómo la escribí. Si yo escribía la ecuación química al revés, me cambiaba todas las expresiones que estoy poniendo acá. ¿Está bien? Y obviamente las constantes. ¿Se entendió esto? O sea que en definitiva llegamos a esta expresión, que siempre Kp es igual a Kc por RT a la delta N. Yo acá, está bien, no hice una demostración matemática, la podrían hacer, seguramente está en la teoría. ¿Sí? Solamente a partir de un ejemplo lo extendí, yo les digo, y créanme que siempre ocurre de esta manera. ¿Está bien? O sea, en realidad con un ejemplo no se puede demostrar que siempre va a ser así, pero ustedes me creen. Bien. ¿Se entendió hasta ahí la relación entre Kp y Kc? Profe, Sí, Julieta. ¿puede explicar de nuevo lo de delta N? Bien. Acá me quedó Kp igual a Kc, este Kc, sí, llegaste. ¿No? Sí, 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 ahí llegué. Acá tengo RT. Cuando yo tengo A elevado a la quinta dividido A elevado al cuadrado, por decir, esto es lo mismo que A elevado a la 5 menos 2. ¿Sí? O A elevado a la n sobre A elevado a la m es igual a A elevado a la n menos m. ¿Sí? Es decir, se restan los exponentes. Cuando yo tengo el mismo número elevado a distintos exponentes, digamos, un cociente, ¿sí? Que es el mismo número elevado a distintos exponentes, se restan los exponentes. ¿Sí? Esto es una propiedad matemática. ¿Sí? Entonces, acá yo había llegado a 4 menos 2. ¿Sí? RT elevado a la 4 menos 2. Y lo que les explicaba era que este 4 sale de el número de moles de productos
de gases de productos, ¿sí? Y el 2 es el número de moles de gases de reactivos. Deseada. ¿Sí? Es decir, sería Ah, ya entendí igual, ¿eh? la Entendí. suma de los coeficientes estequiométricos de productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de reactivos. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Esto se va entonces. Bien. Bueno. Esta constante de equilibrio, tanto la Kc como la Kp, son constantes como su nombre lo indica. ¿Sí? Y lo único que puede modificar a estas constantes es la temperatura. ¿Sí? Es decir, son constantes para una determinada temperatura. Y la única forma de modificar esta constante es modificando la temperatura. Y se van a modificar. ¿De qué manera se van a modificar? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero sepan que se va a modificar. ¿Estamos? Solamente con la temperatura. ¿Sí? Puedo cambiar el volumen, la presión, lo que sea, cualquier otra variable que se modifique, no modifica la constante. ¿Estamos? Puedo cambiar la concentración de reactivos, de productos, no se modifica. ¿Sí? Anoten eso, por favor. Bien, ¿cómo quedaría Kp? ¿Cómo quedaría la relación entre Kc y Kp para esta ecuación química que pusimos acá? ¿Kp igual a qué? Kp es igual a Kc. No me escribe, ¿por qué no me escribe? mm, Kp es igual a Kc por, entre paréntesis, R por T. Delta. ¿Cuánto vale delta N acá? ¿Sería 2? Claro, Cero no sería. O sea, pero. la suma de los coeficientes de productos es 2 Ujú. Y el y de reactivos también es 2. que queda así. O sea que me quedaría a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. 1. Por lo tanto, Kp es igual a Kc. ¿Sí? Para esta reacción. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bien. Vamos a ver un ejercicio a ver si aclara las dudas o las intensifica. Bueno, también a ver, voy a ir un poquito más con respecto a la resolución de los ejercicios. Es habitual, ¿sí? Digamos, este planteo que hicimos acá se usa justamente para poder calcular las concentraciones en el equilibrio. ¿Sí? Es decir, yo coloco en un recipiente de 1 litro, ¿sí? Supongamos un ejercicio que diga que en un recipiente de 1 litro coloco 1 mol de hidrógeno y 1 mol de yodo, y 2 moles de yodo. Calcular las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. ¿Sí? Nos da la constante de equilibrio a una determinada temperatura. Entonces hago este planteo que inicialmente tengo esto y en el equilibrio tengo esto. Estas concentraciones de la constante de equilibrio, de más está decir que estas concentraciones son las concentraciones en el equilibrio. O sea, yo solamente puedo
colocar acá las concentraciones del equilibrio. No puedo colocar cualquiera. No puedo colocar las concentraciones iniciales. Entonces, en el equilibrio, ¿qué concentración tengo de HI, de iodo de hidrógeno? 2x al cuadrado. 2x, la concentración sería 2x. La concentración sería 2x. Y a esto lo elevo al cuadrado porque la concentración molar de HI, de iodo de hidrógeno, está al cuadrado. ¿Qué concentración tengo de hidrógeno? 1 menos x. 1 menos x. En el equilibrio tengo 1 menos x. O sea, inicialmente yo tenía 1 molar, pero en el equilibrio tengo 1 menos x. 1 menos x. Y de yodo, 2 menos x. Listo. ¿Sí? Y bueno, con esto, fíjense que si yo les doy KC, mi única incógnita es x. Entonces despejan de acá, van a tener que usar cuadrática, van a tener que usar la fórmula resolvente, ¿sí? Que para eso les dimos para que repasen en la unidad 1, ¿sí? Y el que no lo repasa en este momento. Y con esto van a poder despejar entonces la X y con eso calcular las concentraciones en equilibrio de cada uno. ¿Estamos? Bien. Para poder decantar esta información, si no hay dudas, vamos a decantar la información con un ejercicio. Es el ejercicio, ya les digo. Para, profe, una consulta. Si nosotros aplicamos, bueno, la resolvente y eso, nos da dos resultados, ¿qué serían esos resultados? Bien, si ustedes aplican la resolvente, les va a dar dos resultados. Un resultado que va a ser lógico y un resultado que va a ser ilógico. O sea, hay uno que es físicamente probable y otro que es físicamente improbable. ¿Y ¿Vamos? eso de qué nos sirve? Claro. Eso a ustedes les da la X. O sea, vieron que, bueno, ahora justo ya lo borré, pero vieron que habíamos dicho que la concentración molar de hidrógeno, por ejemplo, era 1 menos X. Entonces, una vez que sabes X, reemplazás. Sí, ¿y cómo sabemos cuál usar? ¿Qué X? Bien. De la resolvente le va a dar dos resultados. Uno que supongamos que me da 0,2 y el otro me da menos 0,2, supongamos, por decir un número cualquiera. Obviamente, este que es negativo, es imposible que una concentración sea negativa. Es imposible que X, ¿qué es? Es cuánto se consumió de hidrógeno. Bueno, no se me puede haber consumido algo negativo. Entonces, no es lógico este resultado. Entonces, lo tacho y me queda 0,2. ¿Sí? También me podría haber dado otro resultado que sea, por ejemplo, 1,3. ¿Es lógico que X sea 1,3? No. ¿Por qué? No tenés la concentración suficiente, los moles suficientes. Claro, porque 1 menos 1,3 me da algo negativo. Si yo puse un mol de hidrógeno, ¿cómo se van a consumir 1,3? O sea que tampoco es lógico este resultado. Siempre, siempre, siempre les van a dar un resultado que es físicamente probable y otro no. Y ustedes se van a dar cuenta fácilmente de eso. Y una segunda pregunta. Cuando planteamos la cuadrática, nosotros tenemos, bueno, 2x cuadrado, 2x, sí, al cuadrado sobre 1 menos x por 2 menos x. ¿Y el tercer término qué sería? ¿0? O tenemos 2 con x, 1 elevado al cuadrado, tenemos 2 con x normal y nos faltaría el tercer término. A ver, te lo despejo. Vamos a hacer esto. 2x al cuadrado sobre... Era así, ¿no? Sobre 1 menos x por 2 menos x. 2 menos x. Bien. 2x al cuadrado es lo mismo que poner 4x cuadrado, ¿no?
1 menos x por 2 menos x, hago distributiva. 1 por 2, 2. Menos x menos 2x, ¿estoy bien? Más x al cuadrado. ¿Estoy haciendo bien las cosas? Sería 1 por menos x, listo, menos x por 2 y menos x por menos x. ¿Sí? Bueno, ahí despejaste un término sin X. Ahí va. Y ahí, bueno, y si no, X cuadrado, X y 2. si no te queda ningún término independiente, bueno, es 0. C vale 0, digamos. Pero de todas maneras, bueno, acá me queda 4x al cuadrado sobre entonces 2 menos 3x más x al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto igual a kc. Entonces a esto lo tengo que pasar para allá multiplicando. Entonces me queda kc por 2 menos 3x más x al cuadrado, todo igual a 4x al cuadrado. Hago distributiva con kc y ahí paso todo restando para allá igual a 0. 0 igual a toda una cosa, un choclazo. Y me va a 5x quedar, cuadrado más 2x menos 2. no, 5x cuadrado no, Sí. es kc más 4. Acá me va a quedar, no, perdón, 4 menos kc por x al cuadrado. O sea, acá tendría que saber el valor de la constante para poder seguir. ¿Sí? Yo diría, vayamos directo a un ejercicio, porque acá se nos va a volver engorroso hacerlo algo tan general. ¿Sí? Dale, sí, sí. Pero en definitiva, el objetivo es este. O sea, acá tendría que hacer la distributiva con la KC, ¿sí? Y una vez que hago la distributiva, paso todo para el otro lado. Paso todos los términos para allá e igual a 0. O sea, todo lo que está sumando lo paso restando y lo que está restando lo paso sumando. Igualo a 0 y ahí me queda un término que va a acompañar al x cuadrado, otro término que va a acompañar a la x y otro término independiente. Y esos son A, B y C. Listo, gracias. Por favor. Espera, no te cuelgues, mamá. Ay, Dios. No, que estoy dando clases. Perdón, chicos, perdón. A ver, voy a tener que sacar mi cámara. Oh. Perdón, chicos. Ay, Dios. Bueno, esto es lo que genera las clases virtuales. Bueno, gente. No hay más mate, ya está frío. Ahí está. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 10.6, que se los voy a copiar en el chat por si no tienen la guía a mano. Copiar. Ahí está el chat. Bien. Andé con mamá. Bueno. Bien, dice, en un recipiente cerrado de 4 decímetros cúbicos a 25 grados, se encuentra en el equilibrio 50 gramos de pentacloruro de fósforo y 20 gramos de cloro. Considerando que ocurre la reacción representada por, y les da la reacción, y obviamente con sus estados de agregación, y les da la constante, calcular la cantidad de tricloruro de fósforo en el equilibrio. ¿Ya está? ¿Puedes ir abajo? Perdón, chicos, denme un segundito.
Bien. Entonces tenemos la reacción representada por pentacloruro en estado gaseoso, que está en equilibrio con el tricloruro y el cloro. ¿Sí? Todo en estado gaseoso. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos un recipiente cuyo volumen es de 4 decímetros cúbicos. Y una temperatura de 25 grados Celsius, ¿sí? O 298 Kelvin, porque ya sabemos que si trabajamos con gases, tenemos que pasar todo a Kelvin. Cuidado. Bien. Nos dice directamente que en el equilibrio tenemos 50 gramos de pentacloruro de fósforo y 20 gramos de cloro. Nos pregunta qué cantidad, nos pregunta qué cantidad de tricloruro, o sea, el número de moles de tricloruro, que se encuentran en el equilibrio. ¿Cómo harían? Y nos da la constante también, ¿no? La constante Kc, que es igual a 5,50. Ah, bien. Algo que no les dije que vale mucho la pena aclarar. Tanto Kc como Kp son adimensionales, no tienen unidades. ¿Sí? No tienen unidades. La Kc se expresa con, se calcula con las concentraciones molares, pero no le van a poner unidades a ninguna parte, ¿sí? A ningún reactivo y a ningún producto. ¿Sí? Ustedes saben que después el dato que obtienen de ahí es concentración molar. ¿Sí? Pero cuando planteen la constante Kc o cuando planteen Kp, no van a poner unidades. Bien. ¿Qué hacemos? Averiguar los moles primero que tenés. Bien. Más que nada, ¿y por qué los moles, Pedro? Porque después lo tenés que pasar a concentración molar para hacer la... Claro, porque justamente, si me están planteando un equilibrio, bueno, yo lo primero que voy a plantear es la constante Kc. La constante Kc va a ser producto sobre reactivos de las concentraciones molares en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? Tricloruro elevado a la 1 por cloro elevado a la 1 dividido el pentacloruro. Pero ¿Sí? ¿no deberíamos averiguar primero la cantidad de moles o la molaridad? Claro. ¿Y por qué? Sí, está bien lo que vos decís, Alejandro. Primero tenemos que calcular el número de moles de cada uno y la molaridad. ¿Pero por qué? Justamente porque nuestro objetivo es meternos en esta ecuación. ¿Sí? Y esta ecuación nos pide concentración molar de cada uno. Entonces, ¿podríamos calcular de alguna manera, ahora sí, concentración molar de tricloruro de fósforo? Sí, ¿de qué manera? Como me decían Alejandro y Pedro, calculando entonces primero el número de moles de pentacloruro y con el número de moles la concentración molar. Bien, calcula entonces el número de moles de pentacloruro. O sea, el primer paso sería plantear la fórmula. Con la masa molar, en realidad. Primero pasarlo a mol y después eso lo tenés en 4 litros y después en 1 litro, ¿cuánto tenés? Exactamente. En realidad el primer paso, como bien dijiste vos, Pedro, y como bien dijo Alejandro, el primer paso es justamente calcular los moles y después calcular la molaridad. Ahora,
Yo les estaba queriendo explicar a todos por qué el primer paso es ese. Porque nuestro objetivo es entrar a esta ecuación. ¿Me entienden? O sea, el primer paso es justamente calcular los moles y calcular la masa, la concentración molar. ¿Pero por qué? Porque necesitamos la concentración molar para entrar a esta ecuación, ¿sí? A la expresión de la constante de equilibrio. ¿Se entiende? O sea, quería mostrarles a todos hacia dónde íbamos. Bien, ¿cuánto es el número de moles? Medio 0,0600. ¿La concentración molar o el número de La moles? concentración molar. No, el número de no. moles, decime primero. Número de moles, 0, 240 me. ok, 240 moles, muy bien. Y entonces la concentración molar es eso dividido 4, 0,0600 molar. Y el cloro, también número de moles y concentración molar. Otro que no sea Pablo. Solamente te silencio solamente para este resultado, Pablo, ¿eh? No, no te sientas mal. Ya se enojó Pablo. Díganme, dale, número de moles de cloro y concentración molar de cloro. Dice una bien y ya lo silencio. Me dio 0,28 los moles. 0,280 moles, muy bien. Y concentración molar, 0,07. 0,0700 molar. Perfecto. Bien, entonces, conocemos Kc, que nos lo da que es 5,50. Conocemos la concentración molar de pentacloruro y conocemos la concentración molar de cloro en el equilibrio. ¿Podríamos calcular la concentración molar de tricloruro en el equilibrio? Sí. ¿Cómo lo despejamos? El pentacloruro pasa multiplicando y el cloro dividiendo. Perfecto, entonces me queda concentración molar de pentacloruro dividido concentración molar de cloro por Kc. Bien, calculen entonces cuánto les da la concentración molar de tricloruro. Perdón, a mí lo del Sí. pentacloruro de fósforo me dio 0,065 molar. A ver, dame un segundito entonces. Del pentacloruro decimos 35,45 por 5 más 31. La masa molar te dio 208,25. No, 190,5. El pentacloruro, Sí, de fósforo. bueno, hacelo de vuelta, porque te tiene que dar 208. Bien, y mientras tanto vayan haciendo esta cuenta. Avísame, Alejandro, si te dio 208, ¿eh? Sí, 208,5. Ahora sí, perfecto. Bien, ¿cuánto da entonces la concentración molar del tricloruro de fósforo? $4,71 molar. 4,71 molar. Puede ser. ¿Ese es el resultado final?
No, falta agregar un número de moles, ¿no? Claro, pregunta la cantidad. Sí, Camila, ¿qué pasó? No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? no me equivoqué. No, me quería mutear y me desmuteé. Ah, ok, ok. Bien, 4,71 molar. Nos pide la cantidad, no nos pide la concentración molar. Entonces de acá, a partir de acá, moles, que sería esto por 4. ¿Cuánto da? Sí, eran 4 decímetros cúbicos. $18,84. 18,84 moles. Y ahora sí, entonces, resolví la parte A. Profe, antes de avanzar, ¿de Sí. dónde salió el 208,5? No lo anotaste ahí, pero lo dijeron y no me acuerdo qué es. Bien, es la masa molar del pentacloruro de fósforo. O Ah, sea, para poder calcular los moles de pentacloruro, dice 50 dividido la masa molar. Y con eso calculé el número de moles. ¿Sí? Y una vez que tenía el número de moles, para calcular la molaridad, hice el número de moles dividido el volumen, en litros, me da la molaridad que es los moles por litro. ¿Sí? Bien, ¿entendida la parte A? Bien, vamos a ver la parte B. La parte B dice, pregunta, ¿cambiaría el resultado del ítem anterior si el recipiente tuviera un volumen de 3 decímetros cúbicos? vos ¿Qué dijiste opinás? que solo variaba por la temperatura, entonces en teoría no, la concentración no. ¿Qué cosa varía solamente con la temperatura? Ah, la concentración, No, La ¿no? constante, ¿no? La la constancia, ahí va. constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Bien, ¿Y despejamos la cantidad? No, si aumentamos el volumen, no, si la cantidad sigue siendo es decir, si con el volumen aumenta la cantidad, sí, pero si aumentas el volumen, si yo pongo un molde de agua en un bowl, por más grande o chico que sea, se supone que el molde se mantiene. son gases No, igual, ¿eh? para mí no cambiaría el resultado, lo que sí cambiaría sería la presión parcial, quizás. Para mí Ajá. sí, o no sé. Para Sí, algunos sí, para otros Para no. y nosotros ¿El agregamos resultado de el qué, resultado profe? de Los 4 moles. decímetros. Los moles. La pregunta es si estos moles de tricloruro de fósforo en el equilibrio cambiarían si en vez de 4 tuviera un y volumen de 3 cambia la litros. concentración molar del cloro y el pentano. Ah, para mí sí Pero cambia. yo iba a decir lo mismo, que cambia. Claro, sí, para mí también cambia. Para mí Ok, pues también. vamos a ver. En principio vamos a ver. Vamos a plantear, ¿sí? Si tenemos pentacloruro, que está en equilibrio, con tricloruro y cloro, ¿sí? Y en el equilibrio tengo los 50 gramos, ¿no? 20 gramos acá, ¿sí? Si ahora tenemos un volumen de 3 litros, o sea, el número de moles tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, el número de moles será 0,240 en este caso, y en este caso el número de moles será 0,280, ¿era, no? 280. Bien, si ahora tenemos qué concentración molar voy a tener acá y qué concentración molar voy a tener acá. A la izquierda 0,08. 0,0800 y acá Mío 0,093 periódico. 0,840. A ver, dame un segundito. Tenemos 24 dividido como esto y 0,28 dividido 3, 0, está bien, 0,933, ¿no? Molar. Bien, y ahora entonces calculamos.
concentración molar de tricloruro, ¿cuánto da? Habíamos dicho que era Kc por el penta dividido el cloro. ¿Cuánto da? Me dio 4,71. 4,71 molar. ¿Sí? Qué raro. Sí. Justo Sí, me me dio lo parecía... mismo a mí también. No, A mí me pero dio no 4,73. puede ser. O sea, después de 71 sería 5, 9, 6, pero... Bueno, 4,72 sería, bueno, raro que dé tan igual, pero bueno, 72. Bien, y entonces número de moles del tricloruro, esto lo tengo que multiplicar por 3. ¿Cuánto da? 14,2, ¿no? 14,2 moles. Bien, bien, ven que dio distinto. Dio distinto. ¿Sí? ¿Y por qué da distinto? ¿Por qué da distinto? Porque vean que la expresión de la constante Kc, ¿qué es? Bueno, era productos reactivos, es decir, tricloruro por cloro, concentración molar, ¿no? Dividido el pentacloruro. ¿Y qué quiere decir concentración molar? Concentración molar es número de moles sobre volumen. O sea, sería el número de moles del tricloruro sobre el volumen del recipiente por número de moles de cloro sobre el volumen del recipiente. Y todo sobre número de moles de pentacloruro sobre el volumen del recipiente. ¿Sí? Simplifico un volumen con un volumen y me queda este volumen dando vueltas. Entonces el volumen del recipiente va a influir en las cantidades, o sea, no en la constante, o sea, la constante va a ser la misma, pero al modificarse el volumen va a modificarse la relación entre estos tres. ¿Sí? O sea, en este caso me quedó que la constante de equilibrio me quedó como número de moles del tricloruro por número de moles de cloro sobre el volumen, sobre el número de moles del pentacloruro por el volumen. Entonces, al modificar el volumen, me modifica la relación entre estos tres. ¿Sí? Y me genera mayor cantidad o menor cantidad de reactivos o de productos. ¿Se entendió? Bien. ¿Y la parte C? ¿Qué les pide la parte C? Pregunta si cambiaría el valor de la constante de concentración si a la misma temperatura en el recipiente tuviera un volumen distinto. ¿Y qué opinan ustedes? Y dijimos que la concentración no varía, la constante no varía. La constante Ah, no sí, varía. pero si cambiamos la temperatura, sí, únicamente. No, pero dice a la misma temperatura, dice. Entonces no. ¿Sí? Si a la misma temperatura, ¿sí?, el recipiente tuviera un volumen distinto. ¿Estamos? Bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más podríamos agregarle a esto? Podríamos calcular Kp de calcular Kp.
a 25 grados Celsius. Ahí está. Calcular Kp. Kp va a ser igual a ¿qué? Acá C Kp va a ser igual a Kc, ¿sí? por R por T elevado a la delta N. ¿Y delta N cuánto vale en este caso? 1. 1. O sea, elevado a la 1. Bien, calculen Kp. ¿Con cuál de la...? Ah, no, nada. Ahí va a ser la constante. Sí, sí, sí. Me dio 134,4. A uno le dio 134. ¿A algún otro? Ya, a mí me dio lo mismo. Bien, tenemos 2 votos para el 134. Necesito que vote la mitad. La mitad del padrón, por lo menos. Ahí va, ahí va. Una pregunta. Sí, ¿Acá P tampoco tiene unidad o sí? Kp tampoco tiene unidades. Ok. Me dio lo mismo. Bien. Si les da distinto, díganlo. Anímense. Bueno, yo estaba esperando, no lo van a decir. Yo sé que al que le dé distinto, ya con 3 votos positivos, el que le dé distinto no se va a animar a decir que le dio distinto. Estaba esperando a que alguno agarre y ponga 25 grados, ¿sí? Obviamente tienen que usar la temperatura en Kelvin. ¿Sí? El R es 0,082 y la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Estamos? Sí, el resultado está bien, es 134 de Kp. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas? Creo que con esto hicimos un buen resumen de lo que es todo el tema de equilibrio. ¿Sí? Con esto pueden resolver, como les dije, hasta el ejercicio 14, si no me equivoco. Sí, hasta el 14 inclusive. ¿Sí? Y la clase que viene les tengo que explicar 2 o 3 conceptos más, así pueden resolver hasta el final. Bien. ¿Dudas? No hay más dudas. Bien.